Muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Fundación COPEQC por haberme invitado. Creo que mi presentación se hila muy bien con la anterior y les voy a dar algunas dimensiones desde la perspectiva de la investigación que estamos realizando desde la universidad para poder comprender algunos principios, ¿ya? Que espero que queden bien grabados en su mente a través de la figura que les pongo ahí a la derecha y que va a permitirnos comprender cómo ha evolucionado la cadena alimentaria que se hacía referencia anteriormente, algunos principios que hay detrás de este diseño o formulación de alimentos, como se señalaba, y cómo podemos ir orientándonos a la producción de alimentos más saludables. Un poquitito de historia. Los desafíos del siglo XX, en principio del siglo XX, la verdad en la industria alimentaria estaban orientados al escalamiento de la producción, ¿ya? Era cómo poder producir un número elevado de unidades, básicamente que no variaran en el tiempo, ¿ya? Esos eran los grandes desafíos, cómo escalar esa producción, cómo poder llegar a los mercados, cómo poder hacerla disponible, y esto se hizo posible gracias a que básicamente en los supermercados que se hablaba anteriormente, en las casas se contó con refrigeradores, congeladores, una cadena de transporte que era adecuada, que nos permitía en el fondo llegar a mercados que eran remotos, un mercado que básicamente anteriormente se proveía por mercados locales, por la panadería del sector, por la pescadería del sector, y empezó así a desarrollarse el concepto de marca, ¿ya? El concepto de marca que es a través del cual el consumidor asignaba a una marca, a un logotipo, ese producto reproducible, primeramente en un mercado local, luego en un mercado regional y hoy día en un mercado global, que está dominado por una serie de empresas que vemos en esta imagen, que la verdad representan grandes conglomerados mundiales que de alguna forma reagrupan esta oferta alimentaria. Esto no quiere decir que todo esté orientado o todo sea provisto por estos grandes gigantes de la industria alimentaria. Las pequeñas y medianas empresas son también muy importantes, pero efectivamente este concepto de marca, este concepto de reproducibilidad se instaló. Y los desafíos, justamente, de hoy en día, están más bien orientados a desarrollar productos que respondan a esos requerimientos de consumidores cada vez más informados. Y por lo tanto, dado que estas investigaciones son cada vez más complejas, requieren la participación de distintas disciplinas. Porque no es posible abordar un problema complejo, por ejemplo, de la alimentación que tiene en el organismo, si es que se aborda exclusivamente desde la ingeniería de proceso. No vamos a llegar a un producto, a una solución satisfactoria. Se necesita integrar teorías, prácticas, metodologías de distintas disciplinas, por ejemplo, de la nutrición, de la medicina, de las ciencias biológicas, de la ciencia de los materiales, para poder ir avanzando adecuadamente en la solución de esos problemas y en poder ser capaces de proveerle al mercado los productos necesarios, ¿ya? ¿Qué es lo que busca hoy día el consumidor? Básicamente son tres las grandes tendencias. Convenience, conveniencia, que significa un producto que esté a la mano, que sea fácilmente consumible, ¿ya? Hoy día hay tendencias en convenience que requieren un poquitito de preparación, porque igual el consumidor quiere tener la sensación en la casa de que algo hizo, ¿ya? Entonces están casi completamente preparados, pero tienen que ser convenientes. ¿Por qué? Porque hay muchos hogares que son monoparentales, las distancias de transporte, el presupuesto familiar, en definitiva, la incorporación de la mujer a la fuerza laboral hacen que sea necesario tener alimentos que son convenientes. Placer es un must. Esa es una condición sine qua non. Uno no saca nada con producir un alimento que sea extremadamente saludable si es que no produce placer. La gente no quiere un alimento que sea una medicina. La gente quiere comer algo que le gusta. La tercera edad también quiere comer algo que le gusta y efectivamente hoy día todos los desarrollos están muchas veces pensados a satisfacer las necesidades organolépticas de una población más bien joven y la sensación, la percepción sensorial de un adulto es distinta. Y es por eso que no le agradan los alimentos que hoy día están disponibles en el mercado, ¿ya? Ese es un elemento muy importante tener en consideración. Y si bien yo digo que el alimento no es una medicina, por supuesto que la salud sí es una tendencia. O sea, si nosotros somos capaces de poder proveer alimentos que producen el mismo placer, que más encima son convenientes y que en adición me ayudan a prevenir ciertas enfermedades relacionadas con el consumo de alimentos o en definitiva poder ayudarme a sentirme mejor, la verdad es un plus al cual nosotros tenemos que apuntar.
Y hay muchos desarrollos también que están en las interfaces de dos de esos circulitos, ¿ya? Que están abordando, por ejemplo, conveniencia y placer, o placer y salud, o conveniencia y salud, y algunos abordan los tres ejes si es que es posible. Algunas tendencias mundiales muy interesantes, que las recogí de una publicación del IFT, les recomiendo a todos visitarlo, Institute of Food Technologies de Estados Unidos. La agencia, yo me atrevería a decir a nivel mundial, que lleva la vanguardia en términos de la discusión en torno a tendencias, sobre todo de desarrollo de productos y relación entre desarrollo y mercado. Veamos algunas, que son súper entretenidas. La primera, Men in the Aisle. Efectivamente, es mayor el número de hombres que están comprando en los supermercados. Eso es una tendencia nueva. Segundo, Gray Matters. Efectivamente, en Estados Unidos, esto es un estudio hecho principalmente en Estados Unidos, en el año 2019, la mitad de la población ya va a tener por sobre 50 años, lo que impone una alerta sobre lo que señalaba el expositor anterior. Chemical Consciousness. Efectivamente, los clean claims es lo que está más presente hoy en día en la población. Es decir, la población está más preocupada de alimentos que sean libres de preservantes, ¿ya?, que en función de otros componentes que podrían haber estado en la conciencia del consumidor anteriormente. Personalized Nutrition Plans, absolutamente. Interesante, el año 2015, en un estudio que se hizo en Estados Unidos, el 30% de la población consultó a un doctor o un nutricionista para determinar planes específicos personalizados de nutrición para el individuo. 30% de la población. A New Natural Hierarchy, tendencia que ya fue discutida, la gente tiene una tendencia a consumir alimentos que tengan un menor grado de procesamiento. Sexta tendencia, Lifestyle Enhancers. Efectivamente, las tendencias actuales, la actividad creciente de la población en términos generales, obligan también o producen una alerta en el desarrollo de alimentos para producir alimentos que ayuden a ese funcionamiento diario, a través de energía, a través de, en el fondo, una mayor satisfacción, pero sobre todo energética. Definitely deficient, ¿ya? Americans are not consuming enough of some nutrients. Los americanos particularmente no están consumiendo algunos tipos de nutrientes y por lo tanto es importante proveerlos a partir de la dieta. FoodMD, a pesar de que yo decía que la gente no quiere consumir productos que sean medicina, hay una tendencia a consumir productos que provean mejor bienestar en términos de la salud, ¿ya? Y por eso hay muchos consumidores que tienen una tendencia a consumir productos sólidos o líquidos que puedan ayudar a contribuir a ese aspecto de salud. Wholly functional, hoy día hay una tendencia a que los consumidores prefieran un producto que contiene sus ingredientes en su forma natural y no que sean añadidos en la formulación. Hay una tendencia, por supuesto que hay equilibrios, pero hay una tendencia que es importante entenderla. Y Healthy Convenience, que es lo que yo les decía en la diapositiva 2 atrás, efectivamente una gran parte de la población, 20% de acuerdo a este estudio, come on the run, come a la pasada. En el fondo no tiene tiempo y trata de poder consumir aquello que esté disponible en forma inmediata, pero que le provea ojalá las calorías, que sea conveniente y ojalá que además sea saludable. Entonces, para tener en mente estas tendencias de functional food. Durante el siglo XX, la principal atención de la cadena de la industria alimentaria estaba dedicada a este eje. En el fondo, cómo poder producir y poder llegar al mercado final con una cadena productiva que fuese confiable, certificada, se desarrolló el HACCP, control de puntos críticos de producción, etcétera, para poder llegar al mercado. Esos eran los desafíos, ¿ya? Que fuese un envase que me pudiese preservarlo, buena cadena de frío, escalabilidad, etcétera. Esos eran realmente nuestros drivers, nuestras fuerzas, nuestros vectores para poder producir el desarrollo. Sin embargo, como se señalaba en la sección anterior, en el siglo XXI ya este eje de producción se intersecta con el individuo, ¿ya? Nosotros ya tenemos que estar conscientes de cómo este producto que nosotros estamos siendo capaces de producir va a ser percibido por el individuo. Y esa percepción involucra distintos ejes. Desde la sensación de placer, que es tan importante en el consumo de un alimento definitivamente, es decir, en el fondo estudios que abordan a cómo hace la percepción cerebral de este producto, cómo es el consumo en boca, cómo se deconstruye el alimento, qué sensación de placer, de palatabilidad se produce en el interior, cuáles son las sensaciones organolépticas sensoriales,
Y por supuesto, crecientemente en cuál es el efecto de este consumo en la salud, particularmente en el sistema gastrointestinal. Cómo va a ser la absorción de esos nutrientes, cuáles van a ser desechados, cómo la microbiota de cada ser humano de alguna forma va a absorber o no aquellos particulares constituyentes y cómo se puede modificar. Y por supuesto, cómo esto afecta finalmente en la vitalidad, en la salud de las personas. Hoy en día en la pirámide de la salud de los alimentos, nueva, moderna, la base es ejercicio, la base, porque se está incorporando conceptualmente la importancia del control de peso, de nutrición y salud y de vitalidad en general en el ser humano. Y estos son ejes que se están hoy día integrando y por eso es que la investigación en el alimento adquiere una dimensión mucho más compleja. Por supuesto que los factores ambientales son una característica que llegó para quedarse como en todos los tipos de industria y por supuesto tenemos que estar entonces muy conscientes sobre todos los alimentos que pasa con los desechos. Nosotros tenemos una ley que va a empezar a regir el próximo año que es muy importante, que nos obliga a hacernos cargo de los desechos de envasados de los alimentos que nosotros vamos a estar produciendo. Y por supuesto las tecnologías como salen en este encuentro, como la biotecnología, la nanotecnología y las ómicas en general, básicamente que buscan profundizar la relación a partir de los circuitos metabólicos de qué es lo que ocurre con el consumo de componentes particulares en nuestro organismo. Mucha ciencia detrás efectivamente, pero muy importantemente, básicamente un revertimiento de lo que fue la cadena alimentaria tradicional, en que uno básicamente se preocupaba en producir y llegar al consumidor, que por supuesto tenía que tener aceptación, eso siempre, la demanda siempre ha regido la producción alimentaria, pero hoy día este revertimiento indica que el individuo realmente está imponiendo leyes, está imponiendo líneas a seguir por la industria alimentaria que obligan a que uno se esté abordando este tipo de necesidades, este tipo de inquietudes en toda la cadena alimentaria. Entonces, yo les voy a hablar hoy día, básicamente la estructura de mi presentación para que vayan entendiendo algunos desarrollos, va a ser en función de estos ejes. El eje de producción y la intersección con la salud del individuo. Entonces, veamos qué es lo que estamos haciendo como universidad en términos del eje de producción. Y aquí agradezco fuertemente a la Corfo, particularmente, y a FIA, como fue señalado anteriormente. En ejes de producción, nosotros participamos junto con otras universidades, junto con otras empresas, instituciones tanto públicas o privadas, en consorcios muy importantes que han sido originados a partir de la elaboración de la hoja de ruta de alimentos saludables definida por Corfo, que es un instrumento que ha sido extremadamente beneficioso y lúcido en la definición de políticas desde mi perspectiva. Participamos, por ejemplo, en un proyecto de polo territorial de desarrollo estratégico de productos de origen animal y silvícola. En otro, en relación a la producción de cereales y leguminosas, y en otro, como señalaba el rector al inicio, en un centro tecnológico para la innovación alimentaria, que básicamente busca tener una red de plantas piloto a nivel nacional que estén disponibles para que los pequeños y medianos empresarios, principalmente, puedan sacar adelante sus desarrollos. Participamos también en consorcios y programas tecnológicos que abordan la distinta cadena alimentaria, desde el Consorcio Tecnológico de la Fruta, en el que hemos participado desde hace una buena camada de años y en la cual seguimos teniendo una participación bastante activa, en un nuevo programa tecnológico de exportación frutícola de la zona centro-sur, en el proyecto IFAN, que lo van a presentar luego del coffee break, que está particularmente dedicado al desarrollo de ingredientes funcionales, en el consorcio del vino, ¿ya? Muy interesantemente, en el cual también seguimos participando, que ya lleva aproximadamente 10 años de existencia, y en la plataforma Coinventa, que también es una plataforma, un programa tecnológico que busca avanzar en el desarrollo de envases que son sustentables, ¿ya? Y en todo tipo de desarrollo de envases, la verdad, envases inteligentes, activos, etc. Y a nivel de universidad, si abordamos, por supuesto que aquí una pequeña aclaración. Nos centramos en ese eje, pero por supuesto siempre estamos conscientes del eje de la derecha y cómo esto está finalmente impactando en la salud humana, por supuesto. Eso es una ley que llegó para quedarse y está siempre guiando nuestro desarrollo. Pero quiero en particular ahora destacar que nosotros en adición tenemos unidades específicas que también abordan específicamente estudios en conjunto con medicina, con ciencias biológicas, con nutrición, para ir haciendo aportes significativos en justamente el eje vertical. Entonces, en el eje horizontal tenemos el Centro UC de Ciencia e Innovación en Biotecnología Vegetal, el Laboratorio de Extractos Naturales, la Unidad de Ingeniería Gastronómica, que presentó anteriormente José Miguel Aguilera en su video,
el laboratorio de biopolímeros y biomateriales, el laboratorio de diseño de alimentos, que es el que dirijo yo, y a nivel del eje vertical, el Centro de Aromas y Sabores, el Laboratorio de Análisis Químico de Alimentos y el Centro UC de Nutrición Molecular y Enfermedades Crónicas. Lo que les quiero decir con estas 3 diapositivas es que la verdad es que la panorámica y la relevancia que tiene el tema de alimentos a nivel institucional es extremadamente importante y estratégico y convoca a una gran fracción de la comunidad universitaria en torno a estos temas. Y por supuesto, el Centro de Innovación UC es un espacio que nos permite a nosotros congregar estas distintas iniciativas para poder ir en conjunto con la industria, ir trabajando en pos de desarrollos alimentarios que nos permitan llegar efectivamente al mercado, pero obedeciendo las tendencias y teniendo siempre en mente una escalabilidad global desde producciones nacionales a partir de nuestros laboratorios naturales, que es un gran privilegio, pero que nos exige hoy día agregarle valor a la materia prima que nosotros estamos exportando. Entonces, a continuación les quiero explicar lo que hago yo como investigador en el laboratorio de diseño de alimentos. Y por eso abordo esta lámina que permite ilustrar los conceptos que hay detrás, que tienen mucha relación con lo que hablaba el expositor anterior. Pensemos a la izquierda el alimento, que tiene una estructura original, es una cierta matriz alimentaria, así la veo yo, ¿ya? Y voy a lo largo de esta presentación, acompañarlos para que puedan ver cómo yo lo que es un alimento, ¿ya? Está compuesto de distintos componentes y es ingerido. Y en la boca se produce una primera desestructuración del alimento. Uno masca y uno lo mezcla con la saliva y uno genera un bolo. Entonces, el alimento tiene una característica bastante particular a diferencia de la estructura de este edificio, que tiene que evitar el colapso. Es un alimento que tiene que ser lo suficientemente rígido, porque tiene que preservarse durante el transporte, pero tiene que ser deconstruido de alguna forma en mi boca. Dependiendo de los alimentos, un bitter, un chocolate bitter va a ser más duro y va a tener un snap más fuerte, pero tal vez una espuma va a tener que deshacerse en forma bastante armónica en mi boca, ¿ya? Pero hay una desestructuración y se forma el bolo alimenticio, que es lo que uno ingiere. Y los componentes que están en ese alimento que fue desestructurado, para que sean incorporados finalmente en el torrente sanguíneo y lleguen a mi sitio de acción, donde yo quiero que actúen, si es que son beneficiosos, si no los quiero excretar a lo mejor, ¿ya? Primero tiene que ser bioaccesible. ¿Qué significa eso? Que sea liberado, que esté liberado, que no esté agarrado, que esté liberado. Y posteriormente tiene que estar biodisponible. Aquello que fue liberado tiene que ser incorporado al torrente sanguíneo y poder llegar al sitio de acción donde yo quiero que llegue ese componente, si es beneficioso. Bueno, si no es beneficioso, tengo que entender qué es lo que ocurre con ese componente, ¿ya? Pero son dos conceptos muy importantes con los cuales uno puede, de alguna forma, modular a través del diseño de alimentos: la bioaccesibilidad y la biodisponibilidad, ¿ok? Me gustó mucho cuando don Roberto Angelini mostró un microscopio, una imagen de un microscopio en su presentación, porque efectivamente la microscopía es una herramienta crítica en esto. ¿Por qué? Porque los bloques de construcción alimentario que nosotros utilizamos, que son visibles, algunos de ellos los ingredientes son visibles, pero la verdad los bloques de construcción alimentario, nuestros ladrillos de construcción, como estos de acá, los almidones, las proteínas, ¿ya? Los glóbulos grasos, etcétera, son de una escala microscópica, es decir, yo no los puedo ver si es que no es gracias a la ayuda de un microscopio. Y la verdad es que ahí es donde se desarrollan las relaciones claves entre estos componentes, ¿ya? Que ocurren en distintas escalas. 100 micrómetros es el grosor de un pelo, para que se formen una idea, ¿ya? Entonces, son todos bastante más pequeños que el grosor de un pelo y por lo tanto uno necesita de técnicas de microscopía para poder estudiarlos y comprenderlos, ¿ya? Esta es la estructura, por ejemplo, de un poroto de soya si uno la mira en un microscopio. Eso es una microscopía electrónica, ¿ya? De mucha magnificación, escala de grises, que me permite ver en la S ahí, que son los gránulos de almidón, ¿ya? Cuando ustedes cortan una papa, van a ver que en el filo del cuchillo quedan unos granulitos. Esos son los gránulos de almidón. De este porte los estamos viendo acá, ¿ya? Que están inmersos entre tejidos con una matriz proteica. Entonces, cuando hablamos de formulación, básicamente hay distintas formas, pero uno lo que busca es separar ingredientes, separar de alguna forma la proteína de esa estructura primaria del almidón y poder, emulando la naturaleza, poder desarrollar nuevas estructuras. Por ejemplo, aquí es un trabajo que hice en Inglaterra. Nosotros, ¿cómo podemos hacer un
serial super puff, super expandido a través de la comprensión de esos bloques de construcción que nos permiten a nosotros ir modulando y comprendiendo en conjunto con la formulación, con el proceso, para ir logrando producir alimentos que tengan ciertas características particulares. Y aquí hay varias estructuras alimentarias que ustedes pueden ver en el microscopio, ¿ya? Así es como se ven. Uno las percibe como están arriba, por supuesto, ¿ya? Pero el punto importante aquí relevante es que aquello que uno percibe cuando uno consume, que son las características macro, las que uno percibe, ¿ya? Se define en una escala micro. Por lo tanto, yo tengo que entender cómo estructurar estos componentes en una escala micro para poder definir aquello que nosotros vamos a percibir en lo macro. Ese chocolate que se derrite en tu boca y no en tus manos, bueno, está hecho de esta forma porque se logró que esos cristales de manteca de cacao tuvieran una forma particular que hiciese que se derritieran solamente en la boca y no en las manos. Hay un pensamiento detrás y eso se entiende desde una perspectiva microscópica. Lo mismo con una salchicha, que es un gel cárnico, o con un pan, que es una estructura de este almidón, que de alguna forma gelatiniza y puede darle esta esponjosidad a la estructura de panadería, o como una leche instantánea, como nosotros la secamos a través de un secado por aspersión para que tenga realmente la granularidad que nosotros queremos y que no se apelmace y que se pueda disolver en forma adecuada, o una margarina que me permita a mí tener una emulsión adecuada de agua con aceite que sea estable en el tiempo y que ojalá emule de la mejor forma posible una mantequilla, o un noodle instantáneo, que en el fondo, ¿por qué es instantáneo? Porque se instantaneizó en algún momento y me permite con solamente el añadir agua caliente hirviendo durante un minuto tener inmediatamente un tallarín cocido, o cómo nosotros podemos ver estructuras de la naturaleza como esa semilla de amaranto para poder comprender cuál es su estabilidad o cuál es su potencial de germinación. Entonces, en el laboratorio trabajamos en distintos ámbitos y les voy a comentar a continuación algunos ejemplos de cómo trabajo en el ámbito del procesamiento, a través, por ejemplo, de la obtención de snacks ricos en antioxidantes, fibras y vitaminas. Y voy a ocupar unas pequeñas animaciones para que entiendan cómo nosotros conceptualizamos lo que está ocurriendo. Primero es mucha observación y una vez que uno llega a ese gran bagaje de observación, uno trata de hacer una conceptualización simple, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno fríe un alimento, uno lo observa, hay muchos estudios que hay detrás, pero uno llega a una conceptualización que es simple, ¿ya? Uno lo que hace es sumergir este alimento en un baño de aceite a una cierta temperatura que produce una evaporación bastante efusiva y rápida del agua. A medida que esto va ocurriendo, ese frente de evaporación empieza a migrar hacia el interior, es decir, el agua se evapora cada vez hacia más adentro y se va formando una costra que es seca, porosa y crocante, y el interior uno se da cuenta que queda húmedo pero cocido al mismo tiempo. Y uno puede seguir estudiando y poder comprender qué pasa con el fenómeno de succión de aceite, con miras a poder tratar de entender, bueno, y cómo poder desarrollar un producto que sea más saludable. Y de esta forma, a partir de esta comprensión, que la pongo en términos muy simples, pero conceptual muy importante para poder hacer entender, sobre todo si uno tiene que traducir esto muchas veces a la industria para poder tener una comunicación efectiva, cómo poder a partir de todos estos fenómenos, junto con la modelación, ¿ya? Se las pongo aquí porque también hay un concepto muy importante, entender qué es lo que hay detrás para poder entender cómo las variables críticas de proceso pueden afectar estos fenómenos, y después ya con una visión más integrada, que a mí me permite simbolizar qué es lo que ocurre en la costa, qué es lo que ocurre en el interior, cómo se evapora el agua, cómo se succiona el aceite, qué es lo que pasa con las degradaciones térmicas, con las oxidaciones, y un sinfín de ámbitos importantes que tienen relación con estos bloques de construcción alimentarios que yo utilicé, me permiten a mí obtener un producto a través de la comprensión de todos esos fenómenos que sea, ojalá, lo más saludable posible, que me permita a mí retener nutrientes, pero al mismo tiempo que no sacrifique las características de placer. Y aquí solamente les comento, y creo que es importante reconocer también el apoyo que hemos tenido de la Fundación COPEQC en estos desarrollos. Esto es un ejemplo más que materializa y refleja la importancia de esta iniciativa que nació en el año 2002, cuando la verdad por parte del gobierno no existían muchos programas de apalancamiento, si es que existían, para poder ayudar al prototipaje y desarrollo comercial de estos productos.
Y gracias a este trabajo continuo con la Fundación COPEQC, por supuesto, y apalancado por Corfo y por otras agencias comerciales que de alguna forma a uno le permiten continuar trayectos. Todos estudiantes que nosotros vimos ahora van a poder partir con su Aplica tu idea, pero después van a llegar a ciertos niveles de desarrollo que van a necesitar apalancamiento y para eso la Agencia Gubernamental juega un rol fundamental. Estamos ahora, por ejemplo, en la producción, contemplando, como decía Soledad durante la presentación, la posibilidad de comercializar un producto de estas características en sensibilidad con lo que demanda el mercado. Ese es un ejemplo, preservación de nutrientes. Vámonos ahora para que entiendan un poco la formulación. Formulación, pueden pensar en cocina a lo mejor, ¿ya? Eso tiene mucho que ver, es como uno manipula estos ingredientes para poder producir distintos alimentos que van a poder tener, por ejemplo, como señalo ahí, distintas capacidades de absorción de aceite, algunas, distintas rugosidades que van a satisfacer demandas de distintos consumidores. Algunos quieren productos más crujientes, a lo mejor la tercera edad no va a querer el producto de abajo a la derecha, va a querer el producto de arriba a la derecha, porque tiene otra capacidad de percibir el alimento. Y esto, en el fondo, es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer a partir de la comprensión de la formulación y el efecto que tiene el procesamiento en estos desarrollos. Desde la perspectiva científica nuestra, que ahí es donde está nuestro valor agregado importante, el de la academia, nosotros somos capaces de comprender y llevar números a esto. ¿Qué es lo que significa esa superficie más rugosa? Yo puedo describir, es más rugosa que la otra, pero la idea no se trata solamente de quedarse ese nivel de descripción general, sino que tratar de cuantificar. Por ejemplo, aquí solamente les muestro un ejemplo, pero este es un análisis de rugosidad superficial con un microscopio láser que es capaz de ir detectando las protuberancias de la superficie y a través de un sistema que se llama de análisis fractal, que no vamos a profundizar, uno puede de alguna forma caracterizar a través de un número cuál es la rugosidad de la superficie 1, cuál es la rugosidad de la superficie 5 y entonces cuál es la formulación para llegar a la rugosidad de la superficie 5 y cuál es la percepción del consumidor posteriormente del producto 5. Uno puede caracterizar, por supuesto, estas microestructuras con diversas técnicas de microscopía. Esta se llama microscopía con focal de barrido láser. ¿Qué es lo que me permite? Me permite detectar dónde está el compuesto rojo en una matriz verde, qué es lo que pasa con aquellos orificios que no se llenaron de compuesto rojo y poder cuantificar. Entonces, de alguna forma, uno puede ir controlando esta porosidad que va a determinar qué es lo que ocurre con el ingreso o no de tal o cual constituyente, pero nuevamente, obteniendo un número que me permita a mí realizar una conexión entre la formulación, el proceso y el producto final obtenido. Este es un nuevo equipo que adquirimos gracias a Fondequip hace 3 años atrás, que se llama un microtomógrafo de rayos X, que es bien impresionante lo que uno puede lograr con este equipo. Este es un producto que hace una microtomografía de rayos X. Este es un producto que uno no lo corta, uno no lo secciona, uno lo pone en este equipo y uno, a través de una comprensión adecuada, uno puede realmente examinarlo, ¿ya? Poder comprender qué es lo que ocurre con su microestructura y cómo uno la modula nuevamente a partir de la formulación y el procesamiento, con miras a poder tener un producto que sea reproducible en el tiempo y que tenga las características que uno está buscando. Ahora, muy bonita la imagen, me sirve mucho para presentarle en los congresos, pero a mí lo que me importa son los números y cómo poder obtener información cuantificable de esta estructura. Y en eso centramos fuertemente nuestro quehacer. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando esa misma imagen donde sale el alimento completo a la izquierda, arriba. Después solamente distingo la red de gluten almidón. Después allá solamente los poros con aceite y con distinto color los distintos tamaños de poros. Y acá, por ejemplo, puedo realizar una sección virtual transversal para ilustrarles la amplitud y la diversidad de estudios que uno puede hacer que me permiten a mí, entonces, cuantificar básicamente los efectos que yo estoy obteniendo a partir de la formulación y el procesamiento. Mucho de esto también uno lo hace con distintas técnicas de microscopía. Por ejemplo, cómo poder llevar un proceso a nivel industrial bajo el microscopio. Eso me permite observarlo in situ, en tiempo real, y tratar de ir viendo, por ejemplo, qué es lo que le pasa a una célula a medida que uno la va sometiendo a calentamiento. Pero ya no solamente decir qué es lo que le pasa a la célula, se encoge, se alarga, sino que evaluar matemáticamente cuál es la circularidad, cuál es el área, conforme uno va aumentando la temperatura, por ejemplo, de proceso, con miras a realmente poder tener una cuantificación del sistema. Si me pueden accionar el video de la izquierda, ¿ya? Aquí les muestro qué es lo que le pasa a un gránulo de almidón cuando se calienta. Ese es el tipo de información que uno puede observar in situ bajo el microscopio,
¿ya? Y uno puede ir comprendiendo, y eso es importante. Por ejemplo, el gránulo de almidón es lo que está en la harina, es lo que hace que el agua con harina a temperatura ambiente se transforme en salsa blanca. Esos gránulos se expanden, ¿ya? Se gelatinizan porque incorporan agua y se hinchan. Eso es lo que está ocurriendo, pero lo podemos cuantificar, ¿ya? Y si pueden poner el video a la derecha, por favor. Y aquí tal vez ustedes no ven gran diferencia, pero esto es una imagen que fue llevada a lo que se llama escala de blanco y negro y me permite cuantificar. Me permite ir cuantificando, contabilizando el área blanca, y eso es una interpretación o es una relación directa de qué es lo que le pasa a este gránulo para poder ir entendiendo cómo es este fenómeno. ¿Y por qué es tan importante este fenómeno? Porque los carbohidratos están presentes en muchos productos. Van a estar afectando la viscosidad de la salsa, van a estar definiendo la esponjosidad de un pan, van a estar definiendo qué es lo que ocurre con una masa congelada que posteriormente se procesa. Y gracias a este tipo de cuantificaciones, por ejemplo, uno puede ver, esto es el grado de expansión, y cada una de esas curvas es cómo se va hinchando el gránulo, ¿ya? Arriba, los que se calentaron directamente, y abajo, masas que se congelaron primero y después se calentaron. ¿Por qué? Porque me interesa, por ejemplo, saber qué es lo que le pasa a una masa Findus, que es congelada y que posteriormente se va a sobrecalentar. Y es muy importante lo que ocurre con el almidón, porque es lo que le da básicamente la estructura básica a ese producto. Entonces, hay una serie de transformaciones que a mí me interesa conocer, y la gracia es que a partir de lo que les mostré anteriormente yo lo puedo cuantificar, yo puedo definir cuál es el grado de gelatinización y puedo ver entonces qué es lo que ocurre si es que yo tengo arriba a la izquierda, agua con almidón, agua con carragenina, que es un compuesto que se agrega muchas veces en los productos para producir salsa, agua con almidón y azúcar. Ya vimos que el azúcar está en retroceso, pero se utiliza la verdad mucho. Vemos que afecta fuertemente la forma en que este gránulo se va a expandir y todo eso tiene implicancias tecnológicas para el desarrollo de productos. Lo mismo que lo que pasa con una masa que fue previamente congelada, va a producirse un retardo y eso hace una gran diferencia entre una masa que uno la procesa directamente en comparación con una masa que producto de una cadena de frío tiene que ser congelada y finalmente va a ser reconstituida en Japón. Y así uno puede llegar a otro tipo de cuantificaciones. Ese es el mismo gránulo que les mostraba anteriormente, pero uno puede ahora analizar la topografía del gránulo, de ese granulito que queda en el filo del cuchillo. Ahí está de magnificado y después, por ejemplo, por microscopía de fuerza atómica, que es una técnica muy poderosa ya nanométrica, uno puede realmente analizar la superficie. Y esa es la superficie de un gránulo que fue congelado y la de la izquierda, la superficie de un gránulo que no fue congelado para poder comprender el efecto. Hemos hecho estudios de este tipo también para ver el crecimiento de cristales de lactosa, por ejemplo, en qué es lo que ocurre con este producto en los manjares, muy importante en Chile, porque es la lactosa la que produce la arenosidad. Cuando uno siente que un manjar está como granulento, no es la sacarosa, no es el azúcar, es la lactosa. Entonces, ver cómo uno puede de alguna forma estudiar, comprender, impedir que la lactosa cristalice para que no se presente ese defecto de arenosidad. O, por ejemplo, uno puede estudiar el caking en café instantáneo, cómo evitar que se produzca este caking, esta aglomeración de gránulos de café que van a afectar posteriormente, por ejemplo, su disolución. Por darles algunos ejemplos, todos en el ámbito del proceso. Y ahora, la última parte de la presentación, la quiero centrar en la comprensión de cómo estos ejes se intersectan, porque no es trivial, ¿ya? Y cómo los esfuerzos que estamos haciendo desde el laboratorio para poder comprender justamente esta intersección. Entonces, el primero es con el almidón. Ahí les pongo el almidón, y porque este almidón es muy importante. Hoy día en Chile tenemos problemas severos de dos cosas relacionadas con la alimentación, de tres, ¿ya? 4. Obesidad y sobrepeso, hipertensión, diabetes tipo 2, sí, y dejémoslo ahí, para no alarmarlo. Pero no, y enfermedades cardiovasculares, no las puedo dejar atrás. ¿Ya? La diabetes tipo 2 está muy fuerte y la obesidad está muy relacionada, están fuertemente relacionadas con el consumo excesivo de carbohidratos. En Chile consumimos demasiado carbohidrato. El pan, el tallarín, el arroz, las papas. Peor, el pan con mantequilla en la noche, entonces uno consume rápidamente el pan y más encima la mantequilla se queda acumulada en el cuerpo, etcétera, etcétera. Hay una serie de problemas, pero se consume poca verdura, fruta, pescado y legumbres. Eso está realmente deficiente y hay familias que se alimentan un 80% puro carbohidrato.
Eso es pésimo, pero pésimo, ¿ya? Y está íntimamente relacionado con el incremento de diabetes tipo 2 en la población. Por lo tanto, es importante entender qué es lo que ocurre con el almidón, que el almidón es el máximo exponente de los carbohidratos en nuestro alimento, ¿ya? Es la forma en que la naturaleza almacena la energía, ¿ya? Entonces, ese almidón hay que entender qué es lo que ocurre con su consumo para que no me produzca un incremento demasiado fuerte en la glucosa en la sangre que puede lidiar posteriormente a la diabetes tipo 2. Ojalá reducir su consumo, pero muchas veces si no somos capaces de reducir el consumo, porque hay N otros factores que van a hacer preponderante a la población a consumir ese producto alto en carbohidratos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y una estrategia es tratar de reducir la biodisponibilidad de ese almidón en el producto, ¿ya? Para que sea menos digerible o más lentamente digerible por nuestro organismo. Porque si es más lentamente digerible, es más adecuado. Muy simple, les trato de poner, este es el sistema gastrointestinal, tenemos el estómago y tenemos el intestino, ¿ya? Es ahí donde se produce la absorción de los nutrientes. Uno puede hacer distintos tipos de estudios, estudios in vitro, estudios in vivo. Los estudios in vitro, es decir, en material de vidrio, en un laboratorio, buscan emular de alguna forma las condiciones que ocurran en este trayecto. El pH superácido del estómago, las enzimas con las que nos vamos a encontrar en cada uno de estos trayectos y las variaciones de pH que van a ocurrir para tratar de entender cómo nosotros podemos de alguna forma entender el efecto que va a tener este alimento en su absorción y en este caso en la glucosa en particular. Hay una glucosa que se llama rápidamente disponible, que es la que estamos tratando de reducir porque es ese pic de glucosa el que nos produce principal daño, ¿ya? Hay una glucosa que es lentamente disponible, que va a estar disponible pero se va a demorar más en el tiempo, y hay una fracción de glucosa que no va a estar disponible, que va a ser excretada, ¿ya? Entonces, la pregunta es cómo nosotros poder modificar condiciones de proceso para ojalá tener poca glucosa rápidamente disponible y más glucosa lentamente disponible, que se llaman los productos de bajo índice glicémico. Entonces, aquí a la izquierda tenemos el almidón sin gelatinizar y aquí a la derecha el almidón gelatinizado. El almidón sin gelatinizar no es muy biodisponible, uno lo excreta, ¿ya? Y es por eso que la harina, cuando uno, lo pueden haber visto, cuando uno está formando no se disuelve, ese gránulo de almidón está súper empacado y no se disuelve en agua. Es súper hidrofóbico porque es una estructura que es muy empacada. Pero cuando uno lo calienta, ¿ya? En el fondo ese almidón se abre como una madeja de lana y es capaz de incorporar agua. Y cuando se abre como una madeja de lana, está mucho más biodisponible para las enzimas y por lo tanto uno lo digiere. Entonces nosotros lo que jugamos en el laboratorio es cómo poder tener un producto que sea igual de rico, igual de placentero, pero en el cual haya una menor proporción de almidón biodisponible, de almidón gelatinizado. Y aquí les muestro en estos gráficos estos resultados. A la izquierda está la glucosa rápidamente disponible. No les voy a decir los procesos porque estamos en proceso de definiciones, pero sí les puedo decir que en esa área violeta de la izquierda tenemos procesos que nos permiten a nosotros obtener un producto igual de rico que el otro, ¿ya? Pero con almidón parcialmente gelatinizado. Y por lo tanto, si vemos la misma área de la derecha, donde vemos la glucosa no disponible, la que uno excreta, vemos que hay mucha mayor fracción de glucosa no disponible y a la izquierda mucha menor fracción de la rápidamente disponible. Es decir, un producto alterando las condiciones de proceso y su formulación nos permite a nosotros tener un desarrollo de bajo índice glicémico, ¿ya? En comparación con el producto normal, que es el que está a la derecha, el área violeta, en la cual nosotros sí tenemos una fracción de glucosa rápidamente disponible que te produce ese pic de glucosa y mucha menor fracción de esta glucosa no disponible, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, estamos entendiendo cómo este eje de procesamiento realmente interfiere acá para poder comprender de mejor forma cómo nosotros poder tener alimentos igual de saludables, pero con menos fracción de glucosa disponible. Una primera etapa son los estudios in vitro. Yo trato de hacer la mayor cantidad de estudios in vitro que puedo, ¿ya? Con miras a poder evitar también el trabajo muchas veces de experimentación con animales, que es importante, porque en el fondo uno lo requiere para poder validar posteriormente el producto, ¿ya? Pero yo siempre trato personalmente de trabajar lo más que puedo in vitro y posteriormente paso al estudio in vivo. Este fue un estudio que hicimos con ratas, pero que es muy importante, donde muestra ese pic, ¿ya?
donde mostramos aquí qué es lo que pasa con el almidón gelatinizado, que es la curva con los cuadrados blancos, y con los triángulos negros, la curva con el almidón parcialmente gelatinizado. Y aquí tenemos el pic de glucosa. Vemos que el del producto estándar tiene un pic de glucosa muy parecido al de la glucosa. Sin embargo, el producto que desarrollamos tiene un pic de glucosa retardado en el tiempo y que nos permite a nosotros producir un producto de bajo índice glicémico y por lo tanto de menos propensión a liberación de glucosa y por lo tanto más apto y menos propenso a desarrollar diabetes tipo 2. Muy brevemente, ¿qué es lo que hemos hecho? También nos importa a nosotros trabajar con poder aprovechar nuestros desechos agroindustriales. Aquí tenemos polifenoles de hojas de olivo y esos polifenoles de hojas de olivo nosotros los ingresamos a ciertas matrices con miras a poder estudiar su biodisponibilidad. Entonces aquí hay dos conceptos, bioasequible, en el fondo, ¿cuánto de eso va a estar asequible? Y segundo concepto, biodisponible. Y de eso que se liberó, ¿cuánto va a ser incorporado al torrente sanguíneo? ¿Ya? Y vemos distintos procesos. Vemos que con el proceso 1 podemos tener un contenido muy elevado postproceso. El proceso 2, la verdad, esos polifenoles de hoja, de desecho de hoja de olivo, no nos permite incorporar una gran cantidad. Y posteriormente, lo que es interesante, finalmente, si nos vamos a la biodisponibilidad, bueno, no hay tanta diferencia entre ambos productos obtenidos. Y el último ejemplo que les quiero mostrar es que lo que uno puede hacer con emulsiones. La mayonesa es una emulsión, son glóbulos grasos en una matriz acuosa. Y esa emulsión, para que se mantenga en el tiempo y no se separe en las fases, hay que estabilizarla. Y se puede estabilizar de distintas formas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue preparar emulsiones con distintos componentes. Por ejemplo, con caseinato de sodio y con quitosano, ¿ya? Y básicamente uno después analiza los lípidos plasmáticos, los lípidos que están en el plasma de la sangre de estos estudios con ratas in vivo, ¿ya? Y a uno le interesa, por ejemplo, un lípido en particular, el ácido linolénico, que es un ácido graso que no lo podemos sintetizar, que es un ácido graso esencial. Y me encantaría a mí tener una emulsión que me permita tener una alta biodisponibilidad del ácido linolénico versus una que a lo mejor no tiene tanta biodisponibilidad. Me interesa maximizar la incorporación de ese nutriente en el alimento, en el organismo, me importa. Y haciendo estudios similares, uno puede, por ejemplo, ver qué es lo que ocurre con la emulsión que uno le estabilizó con caseinato de sodio. Ahí, en el eje de las ordenadas, tenemos el ácido linolénico. Me dice, ahí efectivamente puedo tener ácido linolénico que está mucho más biodisponible en comparación con la emulsión estándar que yo puedo producir. Y a mí me interesa tener, ojalá, una emulsión que tenga bastante de ese ácido graso, que es saludable para el organismo y poder maximizar su ingesta. Entonces, con estos tres ejemplos últimos, traté de ilustrarles a ustedes la importancia que hay también hoy día en la investigación interdisciplinar con el área de la salud, con el fin de poder desarrollar alimentos que justamente aborden las problemáticas que se señalaban anteriormente. Por tanto, me interesa que entiendan primero que todo el efecto, la importancia de este enfoque microestructural, que la formulación y el proceso son vitales para poder definir qué es lo que uno va a estar primeramente consumiendo. Yo confío que en 10 años más, nosotros, y relacionado con la nutrición personalizada, la verdad, vamos a poder tener dos alimentos, el alimento A y el alimento B, ambos con la misma etiqueta, pero que no van a proveer la misma absorción de nutrientes. Y nosotros vamos a ser capaces de diferenciarlo. Yo creo que en 10 años más vamos a diferenciar. Y ya no me va a bastar con que diga lípidos, carbohidratos, proteínas. Yo sé que los lípidos y carbohidratos de este producto no van a ser igual de digeribles que los lípidos, proteínas y carbohidratos de este otro producto. Yo creo que hacia allá vamos a tender, y eso no solamente va a estar mediado por el diseño, por el alimento en particular, sino que también por el organismo de la persona que lo va a consumir, que a través de su microbiota efectivamente tiene un rol muy importante que desear. Me gustaría agradecer enormemente a mis fantásticos alumnos de doctorado y magíster con los que he podido hacer todos estos desarrollos y que me permiten seguir guiando la investigación desde mi cargo actual. Muchas gracias.